Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, que le entiende mucho mejor que nosotros a todo este asunto migratorio y a lo que hay detrás de la SB4. Eunice, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buena tarde. Hola, buena tarde, Pepe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay detrás de la SB4, que es el anhelo de aquellos que en este momento, ya lo hemos mostrado, están esperanzados para ser atendidos? Bueno, primero que nada está este contexto que tú ya dabas muy bien de un mayor flujo de migrantes, particularmente en esta zona que hoy estamos viendo de Piedras Negras. Y bueno, derivado de esto, hay que recordar que el gobernador Greg Abbott ha utilizado a los migrantes como parte de su campaña política, puso las boyas hace algunos meses, también ha enviado autobuses a Washington, a Nueva York, toda su operación de Estrella del Desierto, que tiene tintes muy racistas y muy xenófobos, ha puesto a Fíjate, guardias Eunice, comunitarios. te interrumpo porque efectivamente refiriéndonos a este punto, hoy tenemos información de más de 100 migrantes en donde se encuentran varios, entre los que se encuentran varios niños que fueron trasladados, tengo aquí la nota, en un avión privado desde Texas al aeropuerto O'Hare, allá en Chicago. Esto lo confirman las autoridades de la ciudad. Se está afrontando una crisis por el mayor flujo de extranjeros que ha llegado a la zona, y este vuelo lo envió el señor Abbott justamente a Estados Unidos en represalia política, un estado gobernado por demócratas. Sí, efectivamente ese ha sido su estilo, pero eso finalmente, Pepe, es el uso de las personas en un tema de campaña política. Hay que recordar que Abbott busca ser el candidato también al Partido Republicano y desafortunadamente el tema migrante está nuevamente al centro de esta contienda política. Incluso pareciera que la candidatura al Partido Republicano es también un concurso por ser el más racista y por proponer políticas más extremas en contra de los migrantes. Entonces, en ese marco es que se aprueba en el estado de Texas, que además tiene una mayoría republicana, ambas cámaras en el Congreso, pues se aprueba esta ley LSB4 en noviembre, siendo una ley que pues es, primero que nada, es inconstitucional, es decir, está abordando la materia migratoria, que es una facultad federal, y eso ya en el pasado la propia Suprema Corte pues lo ha dicho. Por ejemplo, Arizona en 2010 hizo algo similar, aprobar una ley antimigrante, y en 2012, claro, esto sigue un proceso tortuoso en las Cortes hasta que llega al Supremo Tribunal y finalmente pues le dan para atrás, bloquean esta ley en Arizona por ser competencia federal el tema migratorio. Luego, segundo problema, nosotros ya leímos toda esta ley y la realidad es que faltan muchos cómo, no se entiende mucha de la operatividad. Por ejemplo, hablan de la causa probable, es decir, le da la facultad a policías estatales y locales, así como a jueces también del estado de Texas, a unos para poder detener a los sospechosos por una causa probable de haber cruzado la frontera de forma irregular, y a los segundos, a los jueces, la facultad de ordenar su salida, ¿no?, al país por el que pasó, en este caso México. Entonces, ahí dos temas. No están capacitados los jueces ni los policías para el tema migratorio. En Estados Unidos hay 56 cortes migratorias especializadas en el tema. Entonces, estos jueces, primero, no tienen esa capacidad y eso pudiera derivar en muchos problemas. Y segundo, los policías tampoco tienen esa capacidad e incluso pudiera ser costoso para el propio estado de Texas en vez de gastar en otras cosas más importantes esos recursos. Y también en el caso de la deportación o el regreso de estas personas a México, pues no hay un acuerdo previo con nuestro país y pues estarían extrapolando, digamos, sus facultades también en ese estado. Pero, Pepe, lo más importante es que vía de mientras, yo creo que esta ley se va a terminar por bloquear, es decir, ya empezaron las demandas en contra de la ley. El ACLU, la Asociación de Defensa de Derechos Civiles en Estados Unidos, ya empezó con para imputar esta ley. Al mismo tiempo, otros actores están haciendo lo propio. El propio gobierno federal en Estados Unidos creo que lo hará. El gobierno mexicano también ya se manifestó en contra y seguramente mandará notas diplomáticas en los siguientes días y lo manifestará en estas reuniones que tendrán el 27 de diciembre. Sin embargo, lo que es una realidad es que esto genera más xenofobia y más racismo en un estado donde el 40% de la población es hispana. Entonces, eso preocupa porque genera miedo, genera dinámica social adversa
en lo que Abbott está haciendo una campaña con esta ley, por todo el escándalo que hizo para anunciarla. Él firma la ley el lunes 18 de diciembre, que es el Día Internacional de las y los Migrantes, y creo que esto lo hacen un acto político de cinismo, ¿no? Entonces, bueno, y luego no ayuda todo lo que está sucediendo alrededor. Hay que recordar que Biden hace una semana también entró en negociaciones con los congresistas republicanos, quienes le negaron presupuesto para Ucrania e Israel, y a cambio de eso se sentaron a negociar con los temas migratorios. Entonces, seguramente también esta delegación que viene a México encabezada por Blinken y con el secretario Mayorkas y la asesora Sherwood, seguramente también traerán algunas peticiones en ese sentido, porque hasta donde sabemos, acordaron con los republicanos pues hacer todavía más restrictivo el tema migratorio, es decir, reducir las visas humanitarias, reducir los refugios en ese país y también aumentar las deportaciones expeditas, estas que no siguen el debido proceso y que pues también se han dado mucho en los últimos años a través de lo que conocíamos como el Título 42, que es un regreso rápido de las personas a México, muchos de ellos no mexicanos. Entonces, bueno, creo que todo esto agrava la situación y esta ley pues no ayuda, y aunque creo que eventualmente va a ser bloqueada ya sea por una corte federal, algunos tienen la esperanza de antes de que sea implementada, que se supone que comienza a principios de marzo, pueda ser bloqueada por alguna corte federal. Si no es así, cuando llegue al Supremo Tribunal, la verdad yo creo que va a echarse para atrás, pero vía de mientras ya genera una dinámica bastante adversa de la mano de todos estos otros componentes, y aquí creo que es muy importante que pensemos en otro tipo de políticas más allá del control. La gente va a seguir migrando, en lo que se pueden atender las causas y los países como Cuba, Venezuela o Haití realmente pueden dar condiciones para que la gente no migre, pues van a seguir saliendo de ahí como ha pasado. 2023 rompió con todos los récords en términos de flujos, más de 140,000 solicitudes de asilo o refugio en el caso de México. Entonces, bueno, creo que a la par se tiene que explorar estas vías legales de la migración, incluir al sector privado para tener, pues ahora sí que una migración más segura y más ordenada y más humana, porque efectivamente esto que tú pasabas hace unos minutos, pues el desorden, la conglomeración así en masa, sin una atención más integral, pues tampoco genera nada positivo ni para los migrantes ni para los lugares donde están, más ahora que pues las temperaturas son muy bajas en muchos de estos lugares al norte de México, y eso pues puede ocasionar muchos problemas para los migrantes, que además hay que decirlo, la mayoría de ellos viajan en unidades familiares. Pues Eunice, qué bárbaro, eres una ametralladora. Con toda la información que nos has proporcionado, no hay absolutamente nada que preguntar. Creo que lo has planteado con toda claridad y objetividad en los hechos y la realidad que está confrontada en este momento. Te agradezco siempre tu magnífica disposición con este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches. Eunice Rendón Cárdenas. Ella es coordinadora de la Agenda Migrante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.